La historia en la escuela primaria. ¿Qué es la historia? Para iniciar lo que es la historia, habría que empezar por formarse una idea sobre su objeto de conocimiento. Es muy común escuchar o leer que la historia es la ciencia o el estudio del pasado, una afirmación que ha estado presente en muchos de los escritos de los historiadores del siglo XIX y mediados del siglo XX. Sin embargo, esta aseveración es totalmente equívoca, ya que la historia no se interesa por acontecimientos pasados simplemente porque forman parte del pasado, sino porque ese pasado está relacionado con una explicación que requieren los hombres del presente. Entonces, la historia no estudia el pasado, sino que estudia el devenir de los hombres en el tiempo y en todas sus dimensiones sociales, sin excluir el estudio del hombre como individuo inmerso en toda su dimensionalidad. Para Marc Bloch, la historia es el estudio de los hombres en sociedad y señala, tras los rasgos sensibles del paisaje, las herramientas, las máquinas, tras los escritos en la apariencia más fríos y las instituciones en las apariencias más distantes de quienes establecieron la historia, quiere captar a los hombres. El objeto de la historia es, pues, el hombre y las múltiples determinaciones que establecen entre ellos al vivir en sociedad. La verdadera historia se interesa por el hombre en su totalidad, por su cuerpo, su sensibilidad, su mentalidad, no por sus ideas y sus actos, que son manifiestamente más evidentes. La historia no es la sencilla ciencia del pasado, sino el resultado de un constante vaivén entre el historiador, entre el que está ubicado en su presente y el pasado, generándose una relación dialéctica entre el pasado y el presente. Por lo tanto, abordar el estudio del pasado inspira a hacer algo inteligible en el devenir de los hombres en nuestro tiempo. Esa naturaleza y función específica de la historia serán las que más la distingan de otras ciencias del hombre y la sociedad. Para comprender el quehacer de la historia, habría que considerar un elemento que puede parecer un poco metacientífico, pero es fundamental e importante, ya que implica a su propio objeto de conocimiento, el goce de trabajar con el espectáculo de actividades humanas. Como dice Bloch, la historia también tiene su parte de poesía, y no por el hecho de que se ejerza un atractivo a la sensibilidad de los hombres, es menos capaz de satisfacer a la inteligencia. Como podemos apreciar, la historia no estudia solo el pasado, pero sí apela el valor explicativo del pasado para vincularlo con el presente. Entonces, la historia no es el estudio del tiempo ni del estudio del tiempo pasado. La historia estudia los objetos que hicieron a los seres humanos en el pasado, los textos que escribieron, las palabras que dijeron, las ideas que pensaron y las acciones que realizaron. En la historia conviven lo universal, lo particular, lo individual y lo social, lo importante, lo insignificante, lo sublime y quizás también lo ridículo.